Hola, soy Rodrigo García. Bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con Rodolfo Rudy Rivera, profesor, miembro del ACC y árbitro internacional, sobre la globalización del derecho. Acompáñenme. Estimado Rudy, bienvenido a este espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a Abogacía Trabajando. Para mí es un gusto tenerte. Me gusta tener además invitados internacionales, gente tan capaz y tan preparada, por supuesto, como lo eres tú, Rudy, en el ámbito legal y muchos otros definitivamente. Para conversar además de un tema me parece muy interesante, muy amplio definitivamente, todo este tema de la globalización del derecho, entendida, digamos, pues como este proceso de ruptura, ¿no? Tradicional de este ámbito nacional de aplicación de normas, de conceptos, de tendencias jurídicas, debido, por supuesto, a factores externos. Me gustaría preguntarte, Rudy, ¿cómo ha influido la globalización, digamos, en la evolución y aplicación del derecho? Eh, He cambiado bastante. Yo tengo casi 40 y algo de años en ser abogado. Yo me recibí en el 80 y en ese tiempo los abogados se quedaban en su oficina. Pocos trabajaban asuntos internacional. Yo me recibí en San Luis, Missouri, cuando yo dije a la gente que quiero trabajar en el área de derecho internacional. ¿Qué? ¿En San Luis? ¿Dónde? Hay cosas internacionales en San Luis. Entonces yo he visto el desarrollo de la globalización, que han tenido que cambiar las prácticas, la disciplina. Claro. Antes un abogado podía abrir su oficina y hacer lo que quiera. Ahora esto es una época de especialización, ¿ok? Y lo que se especializan son los que dirigen los negocios, son porque tienen conocimientos, son expertos en un tema. Un abogado de M&A que hace M&A por todo el mundo tiene esa experiencia, esa sabiduría, que entonces el abogado local muchas veces es como una persona local para consejos, pero que lo dirige es el abogado de la empresa que está manejando el negocio. He cambiado en ese sentido también. Un abogado tenía que ser técnico, entender la tecnología, saber usarla y también saber tratar con cultura diferente. Muchas veces la gente se queda en su rincón diciendo, bueno, yo lo quiero así. El abogado local dice, no, pero aquí se hace. Entonces hay ese conflicto a veces. Y lo que es muy, muy importante, y a veces lo que causa un negocio fracasar es que ninguno entiende la cultura del otro. Sí, tal Y cual. eso es algo básico, ¿verdad? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y me parece que lo que acabas de mencionar, Rudy, esa parte de especialización, pasar un poco de ese abogado generalista, vamos a llamar ese término, ¿no? A la parte de especialización, que por una parte muchos clientes definitivamente pues es lo que buscan, esa persona, digamos, especialista o experta en algún tema específico. ¿De qué manera, Rudy, dirías que la globalización ha afectado tanto a las legislaciones nacionales como a su soberanía jurídica? Bueno, la globalización implica más conocimiento de ley internacional, de Ujú. los tratos de libre comercio, de NAFTA, lo que era NAFTA, lo que es Mercosur, lo que es CAFCA en Centroamérica. O sea, la globalización llega al abogado porque los mercados se están globalizando. Eso es la razón por qué se está globalizando. Y cuando una empresa, por ejemplo, dice, vamos a abrir oficinas en Inglaterra, en México, como está haciendo ahorita el nearshoring, los Ujú. japoneses, los chinos están entrando ahí para construir fábricas. Eso es parte de la globalización del negocio. ¿Y qué pasa? Tiene que seguir el abogado. Entonces, esa globalización de los negocios causa más trabajo, negociación de contratos, conflictos, ¿verdad? Arbitrajes, un montón de trabajo para abogados que necesitan ser especialistas. Por ejemplo, si tú manejas un caso en México
usted está administrando un abogado mexicano, Ujú, pero tú, como lo está administrando, tienes que tener conocimiento de lo que está pasando. claro. Yo he manejado litigios en México, en Praga, en India, ahorita tengo dos en Rumanía. Todo es una cultura diferente. Como piensa el abogado, es súper diferente. Yo no puedo imponer, yo tengo que hacer, como se dice, tengo que entender, y aunque puedo exigir, porque soy el que estoy pagando las facturas, tampoco puedo exigir al momento que puedo, o sea, alienate como puedo, o sea, alejar el abogado del negocio, tener conflicto con el abogado. Entonces, el abogado internacional ya tiene que ser técnico, porque ya todo el research se hace por computadora. Ujú, Tiene que tener conocimiento de la cultura, sí, tiene que tener conocimiento de las leyes fuera de su país donde se recibió. ujú. Por ejemplo, hay grandes diferencias entre el derecho anglosajón y el derecho civil. Sí, definitivamente. Y me parece que no solo en la parte legal, hoy en día, Rudy, por ahí tú mencionas ya por supuesto la parte tecnológica, pero yo creo que también en otras áreas, no tanto legales, pero que sí para poder llevar, por ejemplo, un negocio, ¿no? Cuestiones de otra naturaleza, incluso contables, fiscales, es decir, no podemos únicamente estar en esa burbuja, digamos, en lo que nos especializamos o en lo que estudiamos o en lo que sabemos en términos generales, sino expandir. Justo en este orden de ideas, Rudy, ¿cómo es que ha cambiado justamente la globalización, por ejemplo, la forma en que no solo abogados, sino también a lo mejor juzgadores abordan todo el tema legal? Es una muy buena pregunta. Yo doy clase de ley internacional en Washington University y yo le digo a mis estudiantes, un abogado internacional es un administrador de proyectos, porque no puede tener conocimiento, no puede dominar cualquier aspecto, todos los aspectos, ¿ok? Tú necesitas el financiero, el contador Ujú, o el actuario, ¿verdad? El laborista. Necesita si es una aseguradora, un abogado regulatorio. Entonces, el talento es, el skill set es manejar toda esa gente, pero sí, tú siendo jefe de ese proyecto, ¿ok? Es imposible uno conocer todo. Por ejemplo, yo conozco muchísimo de derecho en México, de litigación, de pleitos, porque he manejado un montón. Pero si me habla de M&A, por ejemplo, yo abrí la aseguradora nuestra en México en 2008 y luego la vendimos en 2014, pero tenía que trabajar con abogados regulatorios. Entonces tenía que claro. trabajar con laboristas. Es un multidisciplina. Tiene que saber un poco de todo, pero no va a saber todo no va a saber todo. Entonces, es saber cuándo hay que hacer preguntas. Después que uno lo hace por un tiempo, tiene que tener su sentido común. Y eso lo que se dice en inglés es un project manager, un administrador de proyectos. Totalmente, incluso aparte, esa gestión de equipos, incluso equipos internos, ¿no? Llámese en un despacho, pues por supuesto se tienen áreas internas, áreas auxiliares que se convierten también en un cliente necesario a nivel interno, como tú bien decías, en la parte fiscal, en la parte financiera, en la parte contable, en la parte regulatoria. Es decir, tenemos que tener esa capacidad también de cómo saber gestionar no solo un equipo de trabajo, llámese un abogado, abogada que esté más abajo de nosotros, digamos, en esta trayectoria profesional, sino también, insisto, estas otras áreas que están dentro de la organización, que son necesarias y que también al final, pues me parece sensato y que algo hoy en día se tiene que ser parte de. Un ejemplo claro, ¿no? El tema de la facturación, por ejemplo, que a lo mejor muchas veces o en años previos, quizás no, pues la facturación que la vea mi contador. Hoy en día me parece que es algo que incluso para conocer clientes nuestros, tienes que saber perfectamente cómo es que facturan, sus políticas de facturación, sus términos de pago, etcétera. Entonces, esta parte, como tú bien comentas, Rudy, se convierte en una pieza esencial, me parece, para saber definitivamente llevar las riendas de un negocio, en este caso de un despacho de abogados. Eso es parte de la globalización.
Correcto. Entonces, por ejemplo, en mis asuntos, yo pido la factura cada mes. Ujú. ¿Por qué? Porque me ayuda a administrar Claro. el caso, aunque sea un litigio, aunque sea una compra de una empresa. Pero el abogado el abogado, por ejemplo, mexicano, guatemalteco, debe saber que eso es lo que quiere el extranjero. Quieren saber Totalmente. con claridad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces dicen, we'll work it out, ¿ok? Ujú. O no, ya al final. Entonces, hay que tener claridad en comunicación para comenzar esa Sí. relación. Entonces, el abogado, por ejemplo, mexicano necesita adaptarse. Yo tengo un cliente extranjero. ¿Qué es lo que yo necesito para mantener contento este cliente? Yo, como el cliente, digo, ¿qué necesito hacer yo para tener este abogado como un abogado de mi confianza, para que sepa que yo le voy a pagar? Pero más que trabajamos como un equipo y no con yo soy Sí. jefe, tú eres el que hace el trabajo, tú haces lo que yo haga. Porque yo necesito el consejo del abogado externo. Y por eso es muy importante desarrollar esa relación. Y debe ser una relación de partes iguales, Ujú. no que uno es más soberbio que el otro. Porque Correcto. yo lo he visto de los dos lados. O sea, el americano que dice, yo pago, tú haces lo que yo quiero. Eso no es justo. El abogado latino que dice, bueno, yo soy el abogado, ¿quién eres tú para cuestionarme? Eso es, imagino que usted ha visto eso también. Sí, sí, totalmente. Eso es algo que se necesita primero arreglar al principio, porque si se va a globalizar, se trata con los japoneses diferente, los chinos diferente, con los americanos, los alemanes. Por ejemplo, yo cuando viajaba antes, bueno, todavía viajo a México, pero por ejemplo, yo me encontraba con gente de GM en el Ujú. avión o en el hotel. ¿Y qué tú haces aquí? Tenemos una fábrica. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos tratando de indoctrinar el grupo de nuestra manera de pensar. Y no es que lo estamos haciendo así, tiene que pensar de estilo alemán, pero Claro. tratar de llegar a un acuerdo, cómo pueden trabajar con ambas culturas que son diferentes. Sí, totalmente. Te iba a preguntar, Rudy, algo que me parece a mí esencial hoy en día, y quiero conocer tu opinión de los famosos soft skills. ¿Qué significan para ti? Me refiero en el día a día, en la importancia de un abogado hoy en un mundo globalizado. Es súper, súper importante. Y creo que es mucho más importante que los skills. Ujú. Porque si tú no tienes los soft skills, no puedes comunicar. Te doy un ejemplo sencillo. Cuando comencé a trabajar en México, los informes eran largos. En la primera corte, en la primera instancia de tal fecha y dos o tres cláusulas, párrafos, dime lo que pasó. Claro. Ya, que me dé un informe al principio. El abogado americano y el alemán también le gustan las cosas cortas. ¿Okay? Entonces me ha costado con mis abogados decir, ya lo quiero corto. Eso es, por ejemplo, eso es un ejemplo sencillo del cambio. Yo no Sí. quiero tener que leer tres párrafos para ver lo que está pasando. Eso es cambio de cultura. También yo tengo que entender, bueno, así es como se escribe. Vamos a tener un medio para ver cuándo tú me comunicas. Ujú. Me da un informe detallado y luego me solamente lo augmenta con lo que ha pasado. O sea, hay que buscar la manera, pero sí, eso es algo muy sencillo. También uno tiene el otro soft skill es la empatía con el cliente. ¿Ok? Importantísimo, Es sí. importantísimo. Eh, ¿Qué es el propósito del negocio? ¿Es un negocio importante o es un negocio sencillo? Entonces, el Ujú. abogado externo, en cualquier país, también en los Estados Unidos, necesita saber qué importancia tiene este negocio. Puede ser que haya un litigio de muy poco dinero, pero si pierde las consecuencias puede quebrar la empresa. Ujú. Y entonces el abogado americano necesita ya tener confianza con su abogado, saber que cuando da el consejo es ya un consejo de confianza. Es un consejo porque el abogado sí tiene pendiente lo que pasa. Y no es que es, aquí está el fuente mío de dinero, voy a cobrar, cuando dejo de ahí me voy a otro cliente. Y eso es bastante importante. Hay que tratar
las relaciones como si van a durar por muchos años. Totalmente. ¿Mm? Y otros soft skills es la comunicación. Es bastante importante. Sí, Eh, básica e pa- pa- importante. para mí, menos es mejor que más. Ujú. Si va a mandar malas noticias, ya enseguida, no espere, ¿verdad? Pero dímelo antes que pase. No me Correcto. dice, ya perdimos. Y mira, yo creo que vamos a perder. Ahora, yo hago algo muy diferente de mis colegas. Yo llego a los juicios. Y aunque tengo buenos abogados en por todo el mundo, yo todavía quiero ver con mis ojos. Claro. Y eso, te digo, yo pensé que iba a recibir alguna resistencia del abogado, pero le encantan eso, porque yo estoy ahí con ellos. Somos hermanos en la pelea, estamos peleando Ya. juntos. Yo doy mis ideas y sí, eso es buena idea o no, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues establece una relación de trabajo, de confianza. Eso es bastante importante. Entonces, si tú no tienes los soft skills, tú puedes ser el mejor abogado del mundo, no le va a inspirar confianza al cliente. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y además con lo que decías ahorita, del que tú estás ahí, por ejemplo, con tu equipo, también, pues, digamos, estás predicando, como decimos, con el ejemplo. Es decir, tú estás, por supuesto, ahí, sigues aprendiendo definitivamente, pero a la vez aprenden de ti. Sí, estoy aprendiendo. Y a veces lo que yo he notado en los litigios que yo he visto en todo el mundo, que a veces mis ideas son buenas y a veces son malas, pero hablamos. Claro. Tuve algunos casos donde yo sugerí, vamos a entregar esta evidencia, ¿qué vamos a perder? Bueno, no se hace. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo? No hay riesgo, pues vamos a hacerlo. Y resulta que depositando esa prueba nos ayudó a ganar el caso. Entonces, el abogado tiene que tener la mente abierta y más cuando la contraparte es un abogado de muchos años. Sí, porque la experiencia definitivamente pues, también tiene su peso. Eso, que ni qué. Rudy, nos has compartido, por supuesto, dónde tú has litigado y me interesa conocer, por supuesto, en voz de un experto que además tiene, insisto, esta experiencia global, ¿qué importancia dirías que tiene el derecho comparado en el contexto de la globalización jurídica? Es súper, súper importante porque cuando se negocian los contratos y hay cláusulas de arbitraje, ¿qué ley se va a aplicar? Uh -huh. Por ejemplo, en la ley de los Estados Unidos se usa lo que se llama discovery. Tiene que entregar documentos. En México no hay discovery. No, Si no lo saben, si no lo tienen, no se lo vamos a dar. claro. Es importante tener ese conocimiento para saber qué uno vas a poner en un contrato sencillo, en el arbitraje. Por ejemplo, de una empresa en Texas con México, ¿dónde se va a litigar? ¿Sobre qué ley? Uh -huh. Tiene que tener ese conocimiento de la ley. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, bueno, vamos a usar la ley vamos a decir que va a ser un juicio, vamos a usar la ley de Inglaterra. Bueno, en Inglaterra, el que pierde paga los costos Uh -huh. y no al final del caso. Tú depositas una moción, por ejemplo, para desestimar, tú pagas los costos y perdiste. Entonces sale mucho más caro. Y los Claro. costos son los honorarios. Por ejemplo, en México, en San Luis Potosí, los costos pueden ser hasta 20% de lo que está pidiendo. Según una demanda de 20 millones de dólares y la pierde, son casi 3 o algo millón de dólares, casi Sí, 4. correcto. Entonces, por eso uno necesita saber qué es lo que puede pasar. Ahora, no siendo experto, yo hablaría con el abogado. Por ejemplo, si voy a firmar un contrato en Cabo, decir, mira, ¿qué pasa si uno pierde? ¿Quién paga qué? Y muchas veces esa pregunta no se hace. Entonces, Claro. parte de esa globalización es entender eso, porque no puede aconsejar al cliente si usted no sabe. Y en asuntos de negociación de contrato, uno tiene que pensar, una vez se piensa, llega el CEO y dice, "Ay, vamos a hacer este negocio en Guatemala, vamos a ganar mucho dinero. Es como la luna de miel, el matrimonio. Luego algo se pasa, se quieren divorciar. Pero luego para separarse no es fácil. Claro.
O qué pasa, no puedo sacar dinero del país. ¿Y por qué? Yo no sabía eso. Exacto. Entonces, uno tiene que entrar al negocio, aunque quiere que el negocio sale bien, que tenga éxito. ¿Qué puede pasar si fracasa? Ujú. Entonces, también uno necesita conocimiento de la ley comparativa. ¿Cómo salgo de México? ¿Cómo salgo de Brasil? ¿Puedo sacar dinero? ¿Cuánto me cuesta sacar el dinero? Son todas Ujú. preguntas que uno tiene que saber. Sí, en diferentes áreas, concuerdo contigo, porque al final del día la intención es, ok, sí, iniciar una operación, un negocio en otro país, pero no solo es, como tú dices, ya llegué, ya monté, si hay muchas cosas por detrás que tiene uno que conocer y que saber, y la asesoría correcta es definitivamente juega un papel fundamental. Tú como árbitro internacional, Rudy, y me traslado un poco al tema organismos internacionales, ¿qué papel dirías que juegan justamente todos estos organismos en la armonización de las leyes a nivel global? Bueno, hay uno en el arbitraje elige la ley que aplica. Ujú. Hay ahorita un movimiento, un amigo mío alemán que escribió un libro de Unidroit, los principales de Unidroit, donde usan los mismos términos que se conocen por toda la industria. Hay algunas empresas que están haciendo contratos basados en esos términos, ¿ok? Pero eh, el arbitraje es es un organismo bastante complicado. Por ejemplo, si tú hablas al chino, abogado chino, él te dice, no te metes en un arbitraje, mejor mete en la corte comercial, porque te va a decir que el arbitraje ahí, bueno, no voy a decir lo que me dice, pero está mejor en la corte. ¿Ok? En México, por ejemplo, hay mucho arbitraje, lo que se llama Investment Treaty Arbitration, pero también son la misma gente que siempre son los árbitros. Ujú. Pero un árbitro está en la corte. Ahora, yo te digo, yo he tenido mucho éxito en las cortes mexicanas, pero no es la decisión mío porque demandan a mis asegurados, entonces estoy ahí obligado a la corte. Yo creo que el arbitraje es bueno siempre y cuando todo el mundo tiene el entendimiento de lo que es y cómo se va a enforzar. Eso es. Y el problema con el arbitraje es que mucha gente lo tratan como un litigio. El arbitraje supuestamente tiene que ser ya sencillo. Aquí están los documentos. ¿Ok? Aquí están mis argumentos. Árbitro decide. ¿Ok? Pero si lo tratan como un juicio en la Corte Federal de los Estados Unidos, no es más barato. Sí, definitivamente, pues, no es la finalidad tampoco del arbitraje. Sí, sí. Hablabas hace rato, por supuesto, Rudy, del tema nearshoring, importante hoy en día, muy comentado, digamos, traslado de las cadenas de suministro. Al respecto, quisiera preguntarte, ¿puede el derecho mantenerse, digamos, al día con esta rapidez, esta agilidad de los cambios tanto económicos como tecnológicos que nos trae la globalización? Bueno, para el nearshoring, no sé si México todavía tiene la infraestructura para el Importante. nearshoring, ¿ok? Y para el desarrollo de México, no creo que deben depender solamente del nearshoring. Ujú. Tienen que abrir mucho más mercados. Pero el nearshoring bueno, es bueno porque hay empresas que están comprando terrenos de 300 propiedades internacionales, o sea, en México solo. Los grupos de warehousing están armando ahí. Eh, con el nearshoring se trata más con el tema de real estate, donde va a Ujú. invertir, qué certeza tienen con registro público, si van a construir en terrenos ejidatarios. Eh, pero sí, es una buena inversión para México, va a ayudar a la economía, pero no es lo que va a arreglar todo en México. Todavía se necesita la infraestructura. Sí, definitivamente. Con todo este tema de tierras, entiendo, Rudy, que por ahí tú has litigado o estás litigando actualmente, me parece que en Rumanía, algo de ejidos y de este tipo de particularidades. ¿Qué diferencia, por ejemplo, hay, hablando del derecho comparado, en México con este otro país en cuanto a ese tipo de litigios que tú llevas?
Mira, es una otra buena pregunta. Por ejemplo, en Rumanía, hay un caso penal que está mezclado con el caso civil y lo que decide el juez y es el mismo juez. Entonces, en un caso que yo tenía que ganamos, el juez condenó al que nos vendió el terreno, al señor, a la cárcel. Pero nosotros ganamos, entonces depositaron la demanda otra vez, diciendo que ese era terreno de los comunistas y que no pidió la privatización a tiempo. Entonces eso es lo que se está litigando. El sistema en Rumania, uno deposita la demanda, puede contestar, pero no es tan estricta como en México, porque cuando uno deposita la demanda, ahí está el juicio. ¡Pum! Tú tienes 15 días quizá para contestar, tienes que poner toda tu evidencia en esos 15 días. Y no hay extensiones. O sea, el juez no te puede, si no contestan 15 días, ya está mal. Yo tuve un caso ahí en Ecatepec donde el actor llegó 20 minutos tarde, el juez no lo dejó declarar. Yo el consejo que le doy a mis amigos cuando me preguntan por abogados en México es, mire, búscate un abogado antes que comience el litigio porque solamente tiene 15 días y tenga todo listo. Y, eso es algo que yo creo que se debe modificar en el sistema legal. Yo creo que también la negociación, la mediación. Yo sé que hay una nueva legislación, la Corte Suprema ha promulgado unas leyes, pero en los casos de litigio no hay la mentalidad de negociar. Y yo he intentado varias veces a negociar y nunca, Sí, no. no, porque es porque si tú estás negociando, tú estás diciendo que tu caso es débil. Sí. En los Estados Unidos, negociando, nadie piensa nada. Bueno, sí, vamos a negociar. Sí. Sí, por eso acá también tanto retraso y tanto expediente, pues en el Poder Judicial, digamos, en distintos juzgados que ahí siguen, porque sí, esa parte litigiosa, que creo que está muy arraigada, definitivamente, concuerdo contigo, no solo en México, sino en la parte latina, diría yo. Nos están quedando escasos 2 minutos, Rudy. Quizá a modo de reflexión, ¿qué le podrías decir a todas estas nuevas generaciones de abogados para que se empapen un poco más justamente? O sea, es decir, que todo el tema de la globalización en el derecho no es solo quedarse en ciertos estudios en su país o con lo que ya tienen de la universidad. Digamos, ¿qué reflexión y qué sugerencia le podrías dar a todas estas nuevas generaciones para realmente tener una capacitación adecuada a lo que viene a futuro? Yo creo que aprende todo lo que pueda. Aprende, lee, estudie. Cuando yo comencé, no necesitaba un libro. Ahora la información está en tu teléfono. Estudia todo. Cuando tú vas a andar con un cliente por la primera vez, anda bien preparado. Yo siempre digo, yo no necesito un abogado inteligente. Yo lo que necesito es un abogado bien preparado, porque lo más preparado que eres, más inteligente es. Y eso es lo que nunca piensa que sabe todo, pero aprende todo, todo. Perfecto, Rudy. Pues muchísimas gracias, la verdad, por haber estado con nosotros. Definitivamente las puertas de este espacio están abiertas. Me parece que podemos conversar de muchos otros temas. Hay muchas Sí, realidades políticas, jurídicas en el mundo, ¿no? En Estados Unidos vienen elecciones, en México acabamos de pasar por elecciones. Entonces yo creo que podríamos también definitivamente hablar un poquito de todo eso, a lo mejor qué se nos avecina ante un posible triunfo nuevamente de Donald Trump, etcétera. Así que las puertas del programa sin duda están abiertas para ti siempre. Rudy, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este episodio de Abogacía Trabajando. muchas gracias a ustedes y saludos a todos mis amigos mexicanos. Tengo México aquí, así que gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Abogacía Trabajando. Todos estos consejos, toda esta parte que por supuesto vamos aprendiendo de
Rudy en este caso, con toda esta expertise que tiene en litigio, en arbitraje, a nivel nacional, a nivel internacional, me parece una plática bastante enriquecedora. Me quedo mucho con el tema y la pregunta que le hacía sobre los soft skills. Hoy en día, por supuesto, es un tema que pesa en las empresas, en los despachos. Definitivamente, y Rudy lo explicaba, si no tienes estas habilidades blandas, definitivamente puedes tener otras, pero creo que ahí puedes encontrarte con un impedimento. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.